Muy bien, y a esta hora tenemos en línea al profesor Marcial Serrano Durán, un estratega que nos ha llegado desde el continente europeo. Realmente que el currículum que tiene ha hecho que nos llame la atención el haber trabajado en la Masía, en China, en África, en la selección de Suiza, realmente con un recorrido impresionante. Nació el 11 de julio en Barcelona, en la ciudad de Mataró, a 30 kilómetros del Barcelona. Mire que lo hemos investigado, profe, lo hemos investigado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo en la programación. Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra disponibilidad. Oiga, estábamos investigando, le digo, su ficha, su trabajo con los jóvenes, pero nos encontramos con un exfutbolista centrocampista que ha marcado 111 goles y nosotros nos llamó la atención. ¡Qué barbaridad! Veo uno de los equipos que me llamó su nombre, el Baladona, me llamó la atención su nombre. Cuénteme esta experiencia muy importante de seguro para la labor que está cumpliendo ahora. Bueno, yo creo que siempre es bueno haber sido exfutbolista profesional. Bueno, tuve la suerte de hacerlo, de estar en la Masía mucho tiempo, de llegar a estar hasta con compañeros que han sido míticos como Puyol o Xavi y son ejemplo para seguir. Bueno, y de ahí de mi salida a la Masía, pues seguí con equipos de segunda, de tercera y siempre he tenido la suerte de poder vivir del fútbol. Claro, es evidente por su currículum, de lo que observamos, que no alcanzó el fútbol de primera categoría, pero ¿qué hace que un exfutbolista se dedique a hacer scouting, a estar trabajando con jóvenes? Bueno, en España la verdad que estadísticamente es muy difícil llegar a primera. Yo siempre decía a los chicos en España, a los chicos de la Masía, que de 10.000 llega uno. Por eso que al final lo importante que te da el fútbol también es ser persona, o sea, es como crecimiento personal. Y de ahí siempre he tenido mucha curiosidad por el fútbol, por el tema de scouting, tema de entrenador, tema de dirección, formación. Me encanta la formación, creo que es una herramienta que hoy en día es fundamental para el jugador joven. Sí, señor. Le voy a hacer una consulta que a lo mejor en este país desde su llegada ha sido recurrente. ¿Cómo se da el vínculo con Sociedad Deportiva Aucas, el cuadro quiteño? Bueno, pues yo estuve en el 2015 en Quito con el Barcelona, con el Barça, haciendo una formación a entrenadores y a chicos. Estuvimos aquí durante 3 semanas. Y a partir de esa relación, pues bueno, hay una persona de contacto que no perdemos el contacto, ya sea semanal, ya sea 2 semanas, 3 semanas. Hablamos de fútbol, conoce mi trayectoria y yo siempre le comentaba, ¿no?, de que en el 2015 me enamoré de Quito y siempre ha sido mi ilusión estar en un equipo profesional. Salió esta oportunidad de Aucas, me informé sobre el club, creo que es un club histórico en la ciudad de Quito, un club en el que solo por la hinchada ya es espectacular. Y bueno, y me da la oportunidad, me dice que hay esta opción. Yo estaba en África. Y bueno, y la verdad que reuniéndome con los dirigentes, con los responsables del club, me hacen entender y los veo muy convencidos de este proyecto y es lo que me hace tomar la decisión. Ah, qué interesante. Profe Marcial, por la experiencia que usted tiene, ¿cuál es la principal diferencia o existe una diferencia radical entre el joven, el chaval, como le llaman ustedes, europeo, el futbolista, con el sudamericano en general? La cabeza. La cabeza. Creo que el biotipo de jugador ecuatoriano es envidiable por lo que conozco, porque he hecho seguimiento de la liga ecuatoriana y por lo que estoy viendo estos días, es envidiable el biotipo, pero creo que deben mejorar, entender el juego. Entender el juego, el por qué pasa esto y no pasa lo otro, el posicionamiento y la toma de decisión. Si nosotros logramos que el jugador ecuatoriano, ya no solo cuando lo coges tarde, con 16, 17 años, que creo que aquí esto es un hándicap, que creo que llegan demasiado tarde para su formación,
Si logramos coger los más pequeñitos, como allí en España, a los 6, 7 años ya empiezan a entender el juego, imagínese el potencial que tendrá el jugador ecuatoriano. ¿Y es posible a los 6, 7 años hablarle de táctica a un futbolista de esa edad o simplemente que se entretenga con la pelota? En esa edad, 6, 7 años, tienen que jugar y jugar y jugar y jugar. O sea, y al final ellos mismos con el propio juego ya están tomando decisiones. O sea, a un niño de 6, 7 años no le puedes inculcar una táctica, posicionamiento, no. Pero el simple hecho de jugar todos los días, ¿vale? De conocer un reglamento, ¿vale? Eso hace que ellos mismos vayan tomando decisiones. Y luego hay momentos sobre 10, 12 años que ya se le puede ir introducir, no acaparar la táctica. Para mí lo primero es el juego. Yo no lo llamo modelo de juego, yo llamo un juego como modelo. Y a partir de ahí el niño, el crecimiento, y ahí lo ves, el crecimiento brutal. Sí, señor. Ahora, yo entiendo, profe, que usted es consciente que en esta parte del continente hay jóvenes dispares en relación a, no es lo mismo el talento de un argentino, de un brasileño, que el juego de velocidad, fuerza, potencia de un colombiano, un peruano, de un ecuatoriano. Usted me ha focalizado a Ecuador porque está trabajando acá, pero nuestros futbolistas a esa edad son carentes de técnica, son demasiado musculares. Allá habrá que trabajar y hacer hincapié. Totalmente de acuerdo, John. Aquí voy a implantar, ya hemos implantado esta semana. Por la mañana hacemos lo que son las tareas las tareas tácticas, llámalas, posicionamiento para entender el juego. Y luego por las tardes hemos introducido tareas específicas de técnica para introducir todos los contenidos técnicos, ya sea el control, ya sea el pase, ya sea la recepción, ya sea el juego aéreo. Pero vuelvo a insistir que esta introducción de contenidos técnicos la hacemos muy tarde. Si el niño joven sobre los 10 años ya asimila y ejecuta bien los contenidos técnicos, luego va a ser todo mucho más fácil. Profe, pero no sé si se ha interiorizado ya con la idiosincrasia del ecuatoriano. Aquí la psicología del jugador de la costa y la sierra es diferente. De hecho, somos dispares. Quien le habla es costeño y los costeños somos extrovertidos, miramos a la cara, miramos a los ojos. El serrano no, es más introvertido, es de puerta cerrada. Eso también se aplica al futbolista. Ahí hay un trabajo individual. Me informan y me han informado como dice John, de las diferencias del jugador según la zona. Bueno, sabemos que el jugador, pues por ejemplo, de la zona de Guayaquil o de la zona de Esmeralda son de un biotipo totalmente diferente al jugador de Quito, pero yo creo que lo ideal sería tener el mix de jugador, no solo fuerza, no solo velocidad. Luego necesitamos ese jugador, como llamamos en Barça, los jugadores pequeñitos, pero que son veloces mentalmente. Y yo creo que aquí es donde estará la diferencia, en que piensen lo más rápido que los demás. O sea, un jugador rápido mentalmente ejecuta mucho más rápido que un jugador que tiene fuerza. Claro, es evidente que dentro de la preparación que usted tiene y la metodología para transmitir al nivel que usted trabaja, son un poco psicólogos y un poco padres. ¿Usted se ha dado cuenta y ha conocido, por ejemplo, profe, de que en nuestro país hay jóvenes que son huérfanos de padres vivos? Porque resulta de que los padres han tenido que emigrar a Europa, a México, a Estados Unidos, y son criados con los abuelos, con lo que significa la querencia que le dan los abuelos, a rato el irrespeto de los chicos. También hay que lidiar con eso, digo, a efectos del día de mañana en una concentración o en una aplicación a determinada técnica. Totalmente. Creo que somos los padres futbolísticos, ¿no? O padres no biológicos, pero en el que le tenemos que ayudar todo el día. O sea, me he encontrado en la residencia jugadores que mentalmente no están preparados para competir o hacían mucho tiempo que no tenían contacto con su familia o no hablan con sus padres o hacían 2 o 3 años que no hablan con su padre. Todo eso también a nivel de rendimiento es importante. Entonces, si conseguimos equilibrar todas esas situaciones de que los chicos estén tranquilos, en que
tengan una situación normal, dentro de lo normal, lo más normal posible. Y que solo piensen en el fútbol y en sus horas libres, pues el tema de estudiar, otras actividades. Eso conseguiremos que el jugador tenga mucho más rendimiento. Sí, señor. A eso es que se refería en alguna ocasión que lo escuché hablar a usted de la preparación integral, no solo pateando la pelota, sino en las horas libres, en los ratos de estudio, en los ratos de ocio. Yo eso me lo han inculcado en la Masía y creo que no es que sea un ejemplo, me ha servido como persona. Me inculcaron unos valores que, y te lo dicen muy claramente, que ser profesional hoy en día es muy difícil para poder ser un jugador de primera, pero lo importante es la persona. Entonces, te inculcan unos valores, te exigen unos estudios, te exigen unas notas y creo que eso al final luego es lo que te va a dar que seas mejor persona o que seas peor. Perfecto. ¿Sabe que en nuestro país vino en el año 89 Dusan Drašković, un director técnico yugoslavo? Y yo creo que en el fútbol ecuatoriano hay un antes y después de Dusan, porque los jugadores son los mismos, más allá de la táctica, pero nos hizo creer en nosotros. Decía que nuestro arquero era mejor que aquel que estaba en los primeros planos en ese momento, que nuestros delanteros podían ir a Europa. Hizo creer en nuestra fuerza. ¿No cree usted también que de eso depende mucho el rendimiento que deba tener el futbolista ecuatoriano, que a ratos no cree en sus convicciones, no cree en lo que puede dar? ¿Sabes lo que he llegado a pensar? Que es el jugador ecuatoriano no cree en él, no cree en sus condiciones. No cree en sus condiciones porque creo que o no han podido ver o se han podido comparar poco con otros jugadores de otros continentes. Yo he visto jugadores en Europa, he visto en Asia, he visto en África y les insisto, y una de las primeras cosas que les dije a los jugadores es que tienen que creer en ellos, tienen que creer en sus posibilidades, en sus condiciones, de que no se imaginan el potencial que pueden tener. O sea, y estamos viendo que cuando un jugador ecuatoriano destaca porque cree en él, rápidamente va ya sea a Estados Unidos, ya sea a Europa, a ligas más superiores que las de Ecuador. Pero mentalmente estamos haciendo y estamos estudiando cómo hacer un trabajo mental, ¿vale? En horas libres para que el jugador crea en sus posibilidades. Sí, señor. Estamos conversando con el profesor Marcial Serrano Durán. Él es el gerente deportivo, el scouting de formativas de Sociedad Deportiva Aucas. Aquí viene un técnico colombiano, nada más de aquí cerca, Hernán Darío El Bolillo Gómez, lo ha de conocer usted. Llegamos al primer mundial con él, allá Japón, Corea 2002, y el grito era sí se puede. Él salía unos 10, 15 minutos antes del partido, más allá de hablar con los jugadores en el camerino, salía a decirle a la hinchada, uno como periodista estaba transmitiendo, salía y le decía a la hinchada, vamos, apoyemos, sí se puede. Ese grito sí se puede recorrió al país. Y yo creo, profe, como usted bien lo dice, no solo es del futbolista, sino también de nosotros, hablo de los ecuatorianos, de creer en nuestros valores. Sí, es que está bien que los jugadores crean y que crean sus posibilidades, pero creo que ya sea medios de comunicación, la misma población, la misma hinchada, es que deben de creer más de que el fútbol ecuatoriano, yo creo que estamos ahora mira, hemos pasado una pandemia que todos lo hemos pasado muy mal y seguramente la población ecuatoriana, como todo el mundo, lo ha pasado mal. Ahora yo creo que es el momento de que digan de que sí se puede otra vez. Y sí se puede otra vez es creyendo en la gente que está colaborando con el fútbol ecuatoriano, ya sea donde sea, en cualquier club, que seguramente son gente profesional, que lo intenta hacer lo mejor posible, pero necesitamos que todos apoyen al fútbol ecuatoriano. Sabe que no sé si usted lo conozca, Benito Floro, fue a trabajar a Guayaquil, al Barcelona, y tuvo un ciclo corto. Y sabe que él a un jugador que se llama Daniel Mina, que ya está retirado, obviamente, le decía, este es el próximo Robinho. En Guayaquil, en ese tiempo, yo reportero, hicimos mofa y decíamos, no, este nos está tomando el pelo. Robinho en ese tiempo era... pero a Benito Floro le costó sangre, sí sabe, quizá por el hecho de ir a un equipo de primera categoría, donde las virtudes y las taras ya están desarrolladas en los futbolistas. Lo suyo, ¿qué será? ¿Más difícil o más fácil cuando recién está amalgamando diferentes voluntades?
Benito Floro era, para mí era un crack, o sea, como ya no más allá de entrenador, sino como persona, como psicólogo. Yo era un psicólogo entrenador, creo que te hacía creer lo que era increíble, o sea, te hacía convencer y eso sí que lo tenía claro. Cuando él decía o creía que este jugador era válido, iba a muerte con él. Porque bueno, al final tenía esa visión tal vez que otros entrenadores no tenemos. Y bueno, al final hay que apostar. Yo ahora por lo que yo veo, yo llevo 12, 13 días aquí y los jugadores de Aucas, y yo ya le he dicho a ciertas personas, digo, estos dos jugadores hay que trabajarlos individualmente porque tienen potencial para ir a Europa. Sí. Porque, bueno, vemos tal vez algo más allá que el personal ecuatoriano o el entrenador ecuatoriano, o a no haber comparado o a no haber visto otro tipo de futbolistas, pues les cuesta. Pero la verdad que yo hablo de dos, a nivel de Aucas. Imagínate todos los clubes ecuatorianos que hay que están trabajando bien. Claro, pero a ratos viene el siguiente paso, profe. Yo no dudo que el futbolista ecuatoriano tiene talento, pero por experiencia, una vez que viajan, a diferencia del argentino que va a luchar por su familia, por un mañana mejor, se va al Maccabi Haifa de Israel, un chico de 14, 15 años, y la rompe pensando en la familia. El ecuatoriano está pensando en cambio en el arroz con menestra, un plato típico de acá, como yo le decía en la previa de la paella, está pensando en la abuelita, en la mamá, en la novia, y esa inadaptación hace que no desarrolle las cualidades por las cuales inicialmente emigró al continente europeo. Esa es la segunda parte de la lucha, la adaptación. Adaptarse al entorno. Pero uno de los problemas, el por qué hemos estudiado, por qué el jugador ecuatoriano le cuesta adaptarse a otros clubes, creo porque no les acompañan. Es importante que, pero ya no solo jugador ecuatoriano, cualquier jugador que vaya a Europa lo tienen que acompañar. No ya no digo su familia, digo o una persona de confianza o una persona que lo pueda relacionar. No puede ir solo, porque es que se lo van a comer, porque no están preparados todavía para ir a Europa, estando tan solos. Entonces necesitan ese apoyo de alguien que les asesore, que vaya después del entrenamiento y le diga, me ha pasado esto, pues mira, en los próximos días tienes que hacer esto. O sea, apoyo. Y creo que si cuando consigamos que alguien vaya a apoyar a ese jugador, estar en su casa 24 horas, que le ayude, la alimentación, el sueño, el entrenamiento invisible, que le diga, que le asesore lo que tenga que hacer, será mucho más fácil. Sí, de seguro que sí. A propósito que usted ha tocado el tema europeo, ¿cuánto ha ayudado, cuánto usted cree que ayudó de que jugadores sudamericanos hayan emigrado a Europa? Hablo en la época en que se podía jugar en la selección en Sudamérica y en la selección en Europa. Ahora FIFA lo prohibió. Año 1930, 30 y pico, doble ancho Monti, campeón con Uruguay, campeón con Italia y así por el estilo. ¿Cuánto ayudó para que se desarrolle clubes cuando emigran futbolistas sudamericanos que tienen un talento, un dribbling, un regate, que no lo tiene de todo desarrollado el futbolista europeo? Bueno, al final cuando alguien tiene, bueno, esa doble visión del fútbol de aquí, del fútbol de Europa, te ayuda al próximo, al compañero que tú tienes, le das nociones, le explicas qué diferencias hay entre este juego, qué diferencias hay en aquel juego. Y yo creo que eso es lo que marca la experiencia. ¿Ya? ¿Y esto usted cree que ha sido un detonante para nosotros en Sudamérica tener el último campeón mundial, Japón-Corea 2002 Brasil, y luego España, luego Italia, luego Alemania y luego Francia, y nosotros todavía no alcanzamos el título? Bueno, yo lo pongo un poco en comparativa como Argentina ganó ayer la Copa de América y hacía 28 años que no ganaba un título grande, ¿no? Y estamos hablando de Argentina, donde el fútbol es, bueno, es una religión. Yo creo que las bases están implantadas. Yo creo que hay que creer. Yo creo que los primeros que tienen que creer son los dirigentes y los gobernantes. Yo creo que el gobierno debe apoyar también a que el fútbol sea
no solo una herramienta deportiva, sino una herramienta social, una herramienta educativa, ¿vale? Utilizar el fútbol como una introducción al jugador joven para que pueda hacer un deporte, para que pueda ser persona. Y si conseguimos desde la base de pequeños, vuelvo a repetir, no tan grandes, aquí hay una obsesión en ir a captar o en ir a fichar a jugadores de 15, 16 años, cuando todavía no tienen las bases ni los conceptos. Yo hablo de conceptos. Cuando consigamos que los chicos jóvenes de 10 años, 12 años empiecen a asimilar conceptos, luego el camino será mucho más fácil. Sí, señor, es verdad. Ahora, gracias a Dios, este gobierno, sin hablar de la parte política, tiene al deporte como política de Estado. Hay un ministerio del deporte y de seguro eso va a dar muchos réditos. ¿Qué estilo le gusta más a usted? ¿El estilo brasileño, el toquecito, el chichecito, el jogo bonito o el fútbol argentino del cual usted me estaba hablando? Yo soy de los entrenadores que me adapto al jugador. Ya. Entonces, estudio al jugador y a partir de ahí intento aplicar para sacarle el máximo rendimiento al jugador. Yo no puedo venir con una idea de juego donde sé que al jugador ecuatoriano le va a costar mucho más. A mí me gusta lo que es el juego asociativo, el juego entre líneas, ya salida de balón, sí, llámalo brasileño, llámalo la España de los pequeños. Entonces, que se puede conseguir, claro, que tiene su tiempo para conseguirlo también. Que tal vez en Ecuador hay poca paciencia para hacerlo. Bueno, esto el tiempo lo dirá. Pero creo que todos los entrenadores tenemos una idea de juego y esta idea tiene que ser flexible a lo que tú tienes. O sea, no puedes imponer. Al final el jugador tiene que creer en esa idea y tiene que creer que esa idea es la mejor para conseguir el rendimiento y para conseguir resultados y para crecer. Entonces, primero hay que hacerle. Yo ahora estoy en un proceso de que estoy haciéndole creer al jugador, a los jugadores de Aucas, de que esta es la mejor manera de jugar para conseguir un rendimiento. Si ellos no creen, no vamos a ningún sitio, no vamos a ninguna parte. Y ellos tienen que creer. O sea, todo lo que hayan visto, todo lo que hayan trabajado es bueno, es válido, pero esta es la idea de ahora. Y estoy convencido de que si creen, esta idea es la mejor para que ellos tengan rendimiento. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Profesor, para ir cerrando la nota, ¿qué concepto tiene usted del VAR? ¿Llegó la tecnología al fútbol? ¿Cuánto nos ayuda, cuánto no? En lo personal, ¿qué le parece a usted? Mira, cuando llegó, yo era de los que pensaba, era muy escéptico. Creo que no me gustó. Cuando llegó no me gustó porque pensaba que el fútbol al final es fútbol, es un juego de errores, es un juego de listos. Al final el fútbol es un juego de listos. Y creo que con el VAR se nos está analizando demasiado, hay demasiadas pausas, ya no puede haber ese engaño dentro, no sé, en la falta, en el área. Pero bueno, al final nos tenemos que adaptar a la tecnología. Espero que no vayamos más, esperamos que no lleguemos al fútbol americano, donde todo se analiza, todo se para, no, hay muy poca continuidad en el juego. Al final lo que quiere el aficionado es continuidad, que no haya pausas. Oye, y yo sé, es que como yo vengo de una época donde en España se dice que el fútbol es para listos. Entonces, el que no es listo, oye, pues entonces no puede ser futbolista. Sí, sabe que en el año 93 nosotros en Ecuador organizamos la Copa América y llegó a nuestro país Joao Belanch, el presidente de la FIFA, y a él le consultábamos, recuerdo, en un conversatorio sobre la tecnología, en ese tiempo un chip en la pelota para que cuando pase de la línea de gol pite y suene, y él no estaba de acuerdo, decía, yo no estoy de acuerdo para nada, porque le quita el siguiente día. El siguiente día conversábamos en un café leyendo el diario. Oye, ¿te pareció penal? No, si nos robaron el partido y tal. ¿No le parece? Totalmente. No, es que lo que has dicho, John, es que estoy totalmente convencido. Es que es así. Estamos perdiendo el hablar de fútbol porque está todo tan analizado, todo masticado, ¿no? A nivel de medios de comunicación, el VAR. Pero al final se está perdiendo, bueno, allí en España, como sabes, están los bares, el bar. Sí. El bar, pero con B. Ya.
Entonces, yo me acuerdo, nos juntábamos, estaba el periódico, hablábamos de fútbol, es que esto ha sido malo, es que esto tiene que haber sido así. Y eso, no sé si pasa aquí en Ecuador, pero en España ha pasado. Se está perdiendo la cultura futbolística de hablar. Y eso al final es una pena, porque creo que llegaremos a un momento de que hasta la gente va a dejar de ver fútbol por la televisión. Es que llega a ser hasta aburrido a veces. Claro que sí. Yo no sé si a usted le pasa también con su hijo. Le cuento en otro tema que va vinculado con la tecnología. Mis hijos tienen 14 y 16 años, ya están grandes, pero uno tiene sobrinos. Y cuando hacen las matinés infantiles, no es como la de nuestro tiempo, con la olla encantada, la piñata y todos gritando alrededor del payaso. Ahora están sentados en un sillón con un celular y están de lo más divertidos. No se habla el uno al otro y están gozando como usted no tiene idea. Es que la tecnología habrá que ponerle ciertos límites, ¿no que usted? Hemos perdido la comunicación social. A mí me pasa igual. En España tengo sobrinos también de 14, otro de 16. Y hay momentos de que yo prohíbo en mi casa los celulares, prohíbo el que haya alguna maquinita, porque lo que quiero es que me cuente, que converse, que me diga que cómo le ha ido el día. Pero me dice cómo le ha ido el día, me dice que ha estado con la máquina. Es que se está perdiendo claro, se está perdiendo las relaciones. Ya no hay relaciones. No hay esas relaciones personales que nosotros hemos vivido, que quedábamos con un grupo de amigos. No, es que ahora quedan para jugar a una máquina. O sea, yo hace años, si me lo llegan a decir, digo que eres impensable. Sí, 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 no, y nos podemos quedar un par de horas hablando de eso. Uno de muchacho cogía un carro, uno de estos carros que descargan tierra, ¿no? Lo ponía con tierra, jugando y botaba la tierra. Ahora el niño coge el carro, prende y está dando vuelta el carro solito. Y, ¿qué estás haciendo, mijo? Estoy jugando. Y sí, está viendo el carro lo que hace. O sea, yo creo que eso también no le hace desarrollar otras cosas como la mente, la creatividad, la conversación, ¿no crees? No, y el desarrollo de psicomotriz. Claro. O sea, claro, es que los niños cada vez se mueven menos. No tienen movimiento, no juegan. Ya no hay el fútbol en España ha desaparecido el fútbol de la calle. Ya no hay fútbol de calle que poníamos o jugábamos entre los coches o no sé, o dos piedras. Todo eso hacía que el jugador joven ganaba en visión periférica, siempre estaba atento a los coches, ganaba psicomotricidad, ganaba agilidad. Todo eso ahora se tiene que hacer, bueno, pues mucho más analítico. Entonces, todo eso ya no se tiene y se ha perdido. Y eso, bueno, es que he hecho la mirada atrás y creo que ahora son jugadores académicos. Antes éramos jugadores de calle, ahora son jugadores académicos. Y los jugadores académicos, bueno, pues a veces son robots, porque les enseñan esta es la A y esta es la Z. Bueno, pues a lo mejor antes empezábamos por la Z y no llegábamos a hasta que no quisiéramos nosotros. Es una pena, pero bueno, son los tiempos, nos tenemos que adaptar. Si podemos, tenemos que cambiar hábitos. Yo prohíbo, por ejemplo, en la residencia de Aucas he marcado como un horario, un cronograma donde hay horarios de que está totalmente prohibido estar con el móvil, con el celular. Allí tienen para jugar, tienen para hacer voleibol, tienen para hacer ping-pong, tienen para hacer 1000 deportes que no sea fútbol, pero creo que tienen que despejar la mente de tanto teléfono. Sí, sí, tiene razón, profe, tiene razón. En las calles de Guayaquil, le cuento, cuando jugábamos con dos piedras y en media calle, decíamos antes de jugar, ¿jugamos con carro o sin carro? O sea, si viene el carro paramos o jugamos sin carro. Con el carro jugamos. Y eso también es estar de reojo viendo el carro, el arquero que está atrás no sabe qué hora le viene el carro. Sí. Sí, profesor, me ha dado muchísimo gusto conversar con usted. Realmente estaba con muchos deseos de conocer su metodología, la forma con la cual usted iba a trabajar con los muchachos. Realmente que en esta conversación, por cuestión de tiempo, tenemos que cortarla, pero sabemos de que todo lo que usted va a enseñar de seguro no va a caer en saco roto, porque los antecedentes suyos así lo avalan. Realmente congratulados con su presencia, profesor.
y ojalá, Dios mediante, ya cuando venga la familia, usted también logre estabilizarse emocionalmente y pueda desarrollar aún mejor su trabajo. Lo dejo en la parte final. Bueno, pues lo que dices, yo estaría toda la tarde hablando de fútbol y hablando de... Pero bueno, para mí ha sido un placer. Ya sabes que yo te estoy a disposición para lo que necesites y esperemos hablar dentro de poco y hablar cómo ha evolucionado estos días en Aucas y en el fútbol. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Agradecemos al profesor Marcial Serrano Durán. Un abrazo y hasta siempre.